tema es bien serio, tiene que ver con las drogas en la República Argentina, por eso traemos a dos profesionales. Algunos pueden hablar de que me gusta o no me gusta. Acá nosotros elegimos profesionales. Profesional médico, como es el doctor Claudio Santamaría, bienvenido Claudio. Buenas noches. Y Jorge Coppola, médico psiquiatra de la UBA. Bienvenido Jorge. Gracias. Sean crudos, o sea, esto... El daño que hace al organismo, al ser humano, la droga. Empecemos por la marihuana, si les parece. Mira, Eduardo, no hay ninguna razón médica, ni de la salud, ni del punto de vista social para despenalizar las drogas. Ni liberar, es como si liberábamos los psicofármacos, a nadie se le ocurre. Sí es cierto que la libertad del individuo puede elegir en su casa y no hay que criminalizarlo. Ahora, la ley no dice que hay que criminalizarlo. Hoy Garré podría decir, basta de perseguir adictos, persigan a los narcotraficantes y se acabaría. El mensaje social no puede ser, porque las drogas afectan, las drogas venden un mundo que no existe y afecta corporalmente, afecta el cerebro, ¿sí? En la zona de la corteza, en el cerebelo, altera el movimiento, altera la sensación. Las células del hipocampo y del hipotálamo, que está la memoria, lo que hace es, te hace perder la memoria. La marihuana te quita la motivación. La marihuana. La marihuana. Porque dicen, no, está todo bien con la marihuana, es blanda. Contanos. Eso es totalmente falso. De hecho, la marihuana es adictiva. Las personas que consumen marihuana habitualmente, el 9% se hacen adictas, el 15% si son adolescentes, y si alguien fuma marihuana diariamente, entre el 25 y el 50% se hace adicto. No es cierto, y lo que hace cuando uno fuma marihuana, en la primera hora sube de 40 a 70 las pulsaciones. Puede producir arritmias cardíacas y paros cardíacos. Y altera, si esto pusiéramos una lupa, y estos son estrellas de mar y fueran las neuronas, altera los mensajes que se da entre una neurona y la otra. Entonces crea un mundo que no existe, la frustración es muy grande y lleva a drogarse más. Y trae daño corporal. Produce cáncer a nivel de los pulmones, te irrita la garganta. No es cierto que la marihuana es falso. Sí, cualquier científico... Que sea inocua. Que sea inocua. No, eso es muy importante remarcarlo. Doctor Coppola, su posición. Es verdad, no hay nada inocuo. Yo creo que siguiendo esa lógica, es decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que el doctor explica con respecto a los daños orgánicos que se pueden producir. En lo que discrepo es en la lógica que sostiene ese pensamiento, porque hoy en Occidente el problema más grave que tenemos es el síndrome metabólico. La diabetes, la obesidad, es el problema más grave que tenemos. Con ese criterio podríamos penalizar el consumo de hidratos de carbono o el consumo de grasas, por ejemplo, porque también hacen mucho daño. Y de hecho, la mortalidad a nivel mundial es mucho más importante con síndrome metabólico por el daño cardiovascular que produce que por el consumo de sustancias. Pero en ese caso yo soy gordito, pero no molesto a nadie. Y no perjudico al otro. En cambio, quien consume drogas, sí. Sí, pero ahí tenemos dos cuestiones que son completamente distintas. A ver. Una es el artículo 19 de la Constitución, que dice que los actos privados no son judiciables. Por el otro lado tenemos el fallo de la Corte con respecto a este caso que tenemos con el testigo de Jehová. Sí. Donde la Corte privilegia el principio de autonomía y el principio de elección propia de la persona. Él dice, a mí, yo elijo que no me hagan transfusiones de sangre y si me tengo que morir, me voy a morir porque es una decisión de Dios. Y la Corte respeta eso, respeta el principio de autonomía. Entonces yo creo que adentro de la casa las personas pueden hacer lo que quieran. Ahora vamos al espacio público. El espacio público es completamente distinto. El espacio público es el espacio que compartimos entre todos. Entonces, yo creo que no está mal la despenalización, siempre y cuando nosotros, de una vez por todas, en Argentina nos decidamos a dejar la sociedad de jolgorio y empecemos a funcionar en la sociedad de responsabilidad civil y penal. La persona que tiene incidentes o actos donde se dañan a terceros, eso tiene que estar considerado como un agravante y no como hoy está considerado una... Por ejemplo, alguien que está alcoholizado, mata con su auto mientras conduce, es un atenuante. Tendría que ser para mí un agravante. Y sin embargo no lo es. Por ejemplo, ¿está bien el ejemplo? Sí, perfectamente. Esa es la cuestión. Yo quiero, respeto una cosa, dentro de la casa
y respeto la libertad de la persona sin ninguna duda. Lo que es una falacia, una mentira total, es el proyecto del senador Aníbal Fernández. ¿Por qué? ¿Qué propone él? Que las mulas, los que transportan drogas, no vayan a la cárcel. Toman a alguien pobre, en vez de darle trabajo, vivienda y salud, digo, no lo meto preso. ¿Qué hace? Que se pueda consumir. ¿Por qué con mis hijos o mis estudiantes tengo que ver cómo consumen? ¿Quién va a probar que hay un niño? Es infantil. Digo, despenalicemos al adicto sin ninguna duda. Hoy no se lo criminaliza, se le da una asistencia, se lo manda a una granja que vale entre 1.500 y 3.000. Hoy si uno quiere conseguir un tratamiento para un adicto no consigue lugar. Entonces, si el Estado se desentiende, quiero entender que atrás hay otra cosa que se ve claramente, que es un problema serio del narcotráfico que financia la política, los jueces, la policía y genera corrupción. Y no es el modelo. Uno debería preguntarse, ¿qué modelo queremos para los argentinos? Quiero un joven que estudie, una mujer que trabaje, que sea ama de casa, que estudie, que tenga capacidad. La marihuana que hoy está, cuando uno defiende que no se debe fumar marihuana, se burla la sociedad y genera un síndrome donde no se aprende, donde aumentan los accidentes laborales, donde la gente falta más al trabajo, se pierde la capacidad de aprender y razonar y de proyectarse al futuro. Entonces digo, la sociedad debe proteger a sus integrantes y debe preservar la salud. Acá el doctor hace una diferencia entre lo que es el espacio en tu casa y lo que es el espacio público. Ahora, lo que yo no sabía es que en el proyecto de Aníbal Fernández, dice usted, el que trafica drogas, el que vende drogas a un chico, ¿no está penado? No, lo que dice el proyecto, yo lo leí todo, es el que transporta la mula, ¿sí? No tiene que ir a la cárcel y permite que la gente se drogue con cualquier droga, no solo con la marihuana, en el ámbito público, con lo cual es un contrasentido. Éxtasis, cocaína, todo eso, lo que quieras. LSD. Y la otra cosa es, como no está penado la tenencia, lo que tiene que hacer un dealer para vender en la escuela, en cualquier lugar, es fracciona. De hecho, esto pasó hace unos años, se despenalizó. Cuando antes se secuestraba a un narcotraficante, se le secuestraba la logística, la lancha, el camión. ¿Qué hicieron? Pusieron un límite de $30.000. ¿Qué hicieron? Bajaron la cantidad. Fracciona. Y le devuelven la logística. Digo, si eso no favorecer el narcotráfico... Bueno, pero te diste cuenta, escuchando lo que decía el senador Sanz, nosotros acá estamos teniendo una discusión seria, que yo no sé si en los ámbitos donde se deciden estas cosas se tiene este nivel de discusión serio. ¿Qué es esto, Jorge? A ver, eso es una tabla que publica la Organización Mundial de la Salud, que depende de Naciones Unidas, respecto de los porcentajes de usadores de sustancia en una franja etaria que tiene que ver entre los 15 y los 64 años. Las tendencias son declinantes en todo el mundo, pero lo que yo quiero señalar con esto es, nos estamos refiriendo a una población donde tenemos que diferenciar el usador de sustancias con fines de diversión del adicto. Son dos cosas completamente distintas. En el mundo, hoy en día, hay alrededor de 700 millones de usuarios de sustancias. Y cuando yo te digo sustancias, te digo marihuana, digo cocaína, digo heroína, pero también estoy diciendo alcohol, estoy diciendo nicotina y estoy diciendo ansiolíticos o sedantes menores, que toda la población es adicta a las benzodiazepinas con previa indicación del médico, y eso también tiene costos sociales muy altos. Y sin embargo no se discute ese tema, y ese es un problema de salud pública. Tal vez el ansiolítico no tiene el negocio satélite que lleva a la criminalidad. El narcotráfico, no sé, porque sí. Vos fíjate que dice, no, le pegaba los 4 tiros porque como no tenía noción de lo que hacía, porque se había tomado 8 ribos, se había tomado 8 ribos. Ahora, el problema más grave que nosotros tenemos de salud pública en la Argentina tiene que ver con la nicotina y el alcohol. Esos son los costos más altos que tiene en salud, en rendimientos laborales. Ahora le agregamos esto porque una cosa es la ley y la mejor buena voluntad de los legisladores y otra cosa es la realidad. Si hasta ahora a veces la policía no tiene herramientas para intervenir cuando públicamente se está fumando o hay gente muy agresiva, ahora va a tener menos, porque dice, bueno, yo acá no puedo hacer nada. Pero además vos tenés un policía que es de la misma extracción social, por lo tanto, él también debe usar sustancias. Gracias a Conclusión. todos. A los dos, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Hasta la próxima semana. Buenas noches.